Buenas noches. Damos inicio al acto académico del curso 2018-2019, esta vez de manera conjunta, las residencias León XIII y Pío XI. Y con el privilegio de encontrarnos en este precioso auditorio que acaba de ser renovado. Quienes vivimos aquí hemos sufrido su puesta a punto, pero ahora lo estamos disfrutando, y nos alegra mucho poder hacerlo. Agradecemos muy especialmente a las autoridades de la Fundación Pablo VI, a don Jesús Abezuela y a don Fernando Fuentes por esta posibilidad y por supuesto por estar. Gracias al presidente de la Fundación Pablo VI, presidente del patronato, obispo de Getafe, don Ginés García Beltrán, antiguo obispo de Guadix, lo digo porque es muy amigo de Pedro Poveda. Don Ginés, le hemos pedido esta noche, bueno, nos honra con su presencia sin duda y se lo agradecemos muy especialmente, y le hemos pedido que nos presente, nos haga una semblanza de San Pablo VI, el titular de esta fundación. A Pilar Cuesta, gracias muy especiales. En su primera visita deslumbró al grupo de opositoras que la escucharon. Deslumbró por su energía, por su capacidad de comunicación, por sus contenidos. Y estamos seguras que sus palabras serán de gran inspiración también esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias Camino Cañón, directora de la institución teresiana en España, otras personas de dicha institución. Gracias a los directores y representantes de colegios mayores, a los amigos de la Fundación Pablo VI, queridos Pedro Sarmiento, capellán de esta fundación, querida Carmen Consejo y querida Mara Escribano, la secretaria de las dos residencias. Estamos felices esta noche por contar en este acto con un grupo de antiguas y antiguos residentes, varios de los cuales han aprobado su oposición. Otros siguen esforzándose para lograrlo cuanto antes. Muchas gracias por participar, muchas gracias por volver a casa. Sois el sentido de estas residencias. Sin duda lo sois, junto a las y los actuales residentes que son los protagonistas también de esta cita. Celebramos nuestro acto en el marco de acontecimientos y aniversarios relevantes, y al menos quisiéramos nombrar algunos, porque creemos que el estudio específico e intenso que hacéis no excluye la necesaria reflexión acerca de vosotros mismos y de la sociedad en la que vivimos. Hace apenas un mes, el 14 de octubre, el Papa Francisco proclamaba la santidad de 7 beatos, entre ellos la hermana Nazaria, nacida en esta ciudad de Madrid y que gastó su vida haciendo el bien en Bolivia; Monseñor Arnulfo Romero, obispo de El Salvador, mártir por su lucha por los más pobres y por sus denuncias contra la dictadura de su país, un gran santo de América y del mundo. Y por supuesto, el Papa Pablo VI, un gran papa del siglo XX, quien llevó a término el Concilio Vaticano II e impulsó su posterior aplicación. Le hemos pedido, como acabo de decir, a don Ginés que nos acerque su figura, porque creemos que encontraréis en él un referente espiritual, cultural y social, un gran líder mundial, un hombre de aguda reflexión existencial, capaz de captar los problemas de la humanidad. También a lo largo de este año, que casi termina, 2018, este acto lo hacemos un poquito más tarde de lo habitual, en pleno otoño, por eso toda la tonalidad será otoñal, porque bueno, no fue fácil coordinar agendas con la gente que ha aprobado, con sus nuevos lugares de vida y de profesión, así que estamos un poquito muy entrado en el otoño. Os decía que a lo largo de este año, que estamos a punto de concluir, se han recordado varios aniversarios, muchos de reflexiones de gran alcance. Voy a nombrar solo algunos, los más significativos.
Un siglo del final de la Gran Guerra, guerra de trincheras, de gas mostaza, de enormes consecuencias económicas, sociales, culturales. Toda guerra es un fracaso de la humanidad. El 50 aniversario del Mayo francés, con protestas en ciudades de casi todo el mundo. Protestas catalizadoras de un descontento social y símbolo del cambio social que se preanunciaba. Y por fin el 40 aniversario de la Constitución Española, base fundamental de la convivencia democrática, ejemplar construcción colectiva en un momento clave de la historia de España. Cada generación asume los retos de su presente. Estamos seguras que conocéis los vuestros. Sin duda os estáis preparando para asumirlos. No olvidéis, junto al estudio, incluir las necesarias cuotas de servicio, de bien común y de solidaridad. Una última palabra de ánimo y de energía positiva para el empeño cotidiano que vivís. Sed conscientes del privilegio que gozáis de preparar las oposiciones en las mejores condiciones. Y manteneos alerta del egoísmo, del individualismo, de la falta de conciencia social. Mucha suerte a quienes estáis convocados o quienes tenéis pronto su segundo o tercer examen. Muchas gracias. Gracias. Y ahora voy a dar la palabra a David García Díaz, director de la Residencia Pío XI. Muy buenas noches, muchas gracias por las palabras, por la introducción. Y tengo que repetirme un poco, tengo que agradecer. Y quiero agradecer, empezar primero con el presidente de la Fundación Pablo VI, Monseñor Ginés García Beltrán, el director de la Fundación, don Jesús Abezuela, el subdirector don Fernando Fuentes y, por supuesto, nuestra distinguida ponente, Pilar Cuesta. Afectuosos saludos también a doña Laura Moreno, a doña Carmen Concejo, por hacer posible que compartamos este acto académico. Desde el primer momento hemos coincidido en nuestra visión de cómo debe ser una residencia, así como en el compromiso adquirido con nuestros respectivos residentes, y fruto de esta sintonía, pues surgió la idea de unificar voluntades y acciones. El resultado lo podemos ir intuyendo esta noche. Mi agradecimiento y saludo también a todos los compañeros de la Fundación que nos acompañan, especialmente a doña Mar Escribano, que hace una labor encomiable en la Secretaría, y sin olvidar a nuestro estimado y querido capellán, don Pedro Sarmiento. También a otros invitados que no conozco o que he visto, que están por aquí y que me han presentado en otros momentos y que es agradable poder contar con vuestra presencia. Y por supuesto, al final, aunque no menos importante, mi saludo a los protagonistas de este acto, a vosotros, los actuales residentes, y a todos los que ya habéis aprobado esa posición que tanto ha costado, y desde nuestra casa. Estamos muy contentos de que los que ya habéis logrado la meta, esa meta marcada, podáis compartir y alentar vuestro triunfo con estos que todavía tienen una larga y difícil tarea. Y bueno, pues pretendo ser breve, pues porque hay que dejar paso a la interesante conferencia, que es lo importante en esta noche. Y ya que todos sabemos lo precioso del tiempo, ¿no? Especialmente vosotros que lo medís y lo valoráis tanto a lo largo del día en esta tarea tan titánica que tenéis. Y por eso, a imagen de lo que hizo Pío XI con León XIII, puesto que Pío XI estuvo en el pontificado después de León XIII, con su encíclica Quadragésimo Anno, que recordaba los 40 años de la encíclica Rerum Novarum, así como yo voy siguiendo la estela de Laura, o incluso voy a rebufo de ella, ya que llega bastante más tarde, solo quería traer a esta noche una pequeña reflexión sobre la ponencia. En Quadragésimo Anno, decía Pío XI, insiste en la instauración en la sociedad
de los principios cristianos, de la religión cristiana. Y puesto que la ponencia trata sobre la ética del funcionariado público, creo que los valores que el cristianismo ha aportado han sido fundamentales para nuestra sociedad y, por supuesto, para el funcionariado y a los que lo ejercen. Es evidente que eso pues ha sido así cuando no se ha quedado en algo teórico, sino que verdaderamente ha sido aplicado en toda su verdad y radicalidad. Europa, y más concretamente España, no sería lo que ha llegado a ser si no es por sus raíces cristianas. El propio León XIII decía que Iglesia es la que trata no solo de instruir las inteligencias, sino también de encauzar la vida y las costumbres de cada uno con sus preceptos. Por eso, cuando solo formamos el intelecto o lo acompañamos modelando el cuerpo, pero no alimentamos el ejercicio espiritual, a veces puede quedar resentido nuestro ser, aunque no siempre percibamos estas deficiencias a simple vista. Son los principios que nos mueven en esta fundación y, por tanto, en ambas residencias, los que esperamos que puedan impregnar las conciencias de cada residente como propuesta de vida. Vida que se desarrollará, casi todas, en la función pública y que deseamos que siempre sea un referente de buena conducta, de entrega y de honradez. Es en esta, nuestra casa, donde pretendemos que el espacio de estudio sea el más agradable posible, pues para que haya un buen clima, ¿no?, y se pueda respirar sin duda el compañerismo y una sensación de familiaridad que haga que las dificultades que surjan queden minimizadas por un entorno agradable. Esperando de corazón perderos pronto a todos de vista porque hayáis aprobado. Muchas gracias. Le vamos a pedir a don Ginés, obispo de Getafe y presidente del patronato de la Fundación Pablo VI, que nos ofrezca sus palabras. El título es Pablo VI, un diplomático, papa y santo. Muchas gracias, don Ginés. Bueno, gracias a vosotros, un saludo también a cada uno, no voy a repetir otra vez, saludo a todos los que ellos han saludado. Cuando Laura me pidió que hablara de Pablo VI, yo no dudé un momento, porque cualquier cosa que me pidan de Pablo VI no diré que no, si yo lo puedo hacer. Pero la pregunta era, ¿qué le digo yo a unos universitarios o a unos posgraduados que están preparando oposiciones de quién era Pablo VI? Porque quizá por vuestra edad os puede sentir o puede sentirse lejano, ¿no? Sí que os suena porque estáis en unos colegios que forman parte de la Fundación Pablo VI. Por tanto, ¿quién era este Pablo VI? Y la segunda pregunta era, ¿Pablo VI tiene que decir algo al hombre de hoy? ¿A la sociedad de hoy? Tampoco hace tanto tiempo que Pablo VI vivió y murió. Por eso, en el poco tiempo que me dan, porque me gustaría hablar mucho más, pero voy a hacerlo no en plan de homilía larga, sino de intervención corta. ¿Quién era Pablo VI? Y para saber quién era Pablo VI, como para cualquier personaje o cualquier persona, yo creo que es bueno mirar a su historia, mirar a sus orígenes, porque todos en el fondo somos mejor conocidos si miramos cuáles son nuestros orígenes, cuál es nuestra historia, cuál ha sido nuestra formación. Pablo VI nace a final del siglo XIX en un pueblecito que se llama Concesio, al lado de Brescia. No sé si conocéis Brescia, conocéis la Lombardía italiana, una ciudad preciosa, más centroeuropea casi que italiana, y nace en una familia con una gran raigambre cultural, social y religiosa. Su padre se llamaba Giorgio Montini, como él se llamaba Pablo VI, Giovanni Battista Montini, GBM, como le llamaban los amigos con sus siglas. Pues bien, Juan Bautista Montini, Pablo VI, es el hijo de Giorgio Montini. Giorgio Montini era
un hombre emprendedor. Y creo que esto es importante también para vosotros, jóvenes, que no sois ya el futuro de la sociedad, sino el presente de la sociedad. Giorgio Montini fue un abogado importante, fue un periodista audaz, fundador del Cittadino de Brescia, y también fue un político con una gran obsesión, esa es la palabra, por la democracia que va a heredar su hijo, el futuro Papa. Junto a Giorgio Montini, su madre, Giuditta Alghisi, era una mujer culta. Había sido educada porque fue huérfana y lo criaron unos tíos suyos. Había sido educada en un ambiente francés, en unas monjas francesas en Milán. Y por eso vamos a entender a Pablo VI, la gran cultura francesa que tiene Pablo VI. Todo lo que es de Francia, de lo francés, a Pablo VI le llama la atención, tiene una gran cultura francesa. En ese ambiente era hijo en una familia de 3 hermanos, él era el mediano, nace Pablo VI, se va criando Pablo VI, nace y crece en medio de la debilidad, es un niño enfermizo, hasta tal punto que cuando él dice que quiere ser cura, no lo admiten en el seminario, no va al seminario porque su salud no resistiría. Una vez que es sacerdote, y ahí nos vamos entrando en lo que más nos puede interesar, va a Roma a estudiar, y va a Roma a estudiar, curioso, a la Gregoriana, que como sabéis es una universidad importante. Yo también estudié en la Gregoriana, por eso es importante. Es la Universidad de los Jesuitas, y allí estudia filosofía, estudia teología, y también estudia clásicas en la Universidad La Sapienza de Roma. Va a ser llamado a la Escuela Diplomática del Vaticano, estará un año en la Nunciatura de Varsovia y después pasa a Roma a trabajar en Secretaría de Estado. Aquí me interesan 2 aspectos de la vida de Pablo VI. Una, su ser diplomático, y otro, su trabajo con los jóvenes. Va a trabajar en una asociación católica de universitarios italianos que se llama la FUCI, la Federación de Universitarios Católicos Italianos. ¿Y por qué es importante el trabajo de Pablo VI en la FUCI? Porque va a ser muy importante para la historia reciente de Europa. En la FUCI, en tiempo de Pablo VI, cuando él habla de formar, de rezar, de comprometerse en la vida pública, va a haber personas que me imagino que a vosotros por cultura general os suenan, ¿no? Por ejemplo, Fanfani, Andreotti. Es decir, de allí, Aldo Moro, matado por las Brigadas Rojas, de allí van a nacer uno de los grupos que más ha colaborado en la paz en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que conocemos como la democracia italiana, la democracia cristiana italiana. Pablo VI está en la base de todos estos políticos. Y después también su ser diplomático. Empieza de minutante, empieza de escribiente en la Secretaría de Estado, pasa a ser sotosecretario, hasta que llega a ser secretario de Estado. Hay una frase que espero que la voy a encontrar, porque lógicamente estoy saltando muchas cosas, pero fijaros la mentalidad de Montini, de Pablo VI, eso que decía de su casa, su fuerte convicción democrática. Escribe siendo muy jovencito, quizá como vosotros, terminada la universidad. Fijaros lo que escribe: el fascismo morirá de indigestión. Si continúa así, será vencido por su propia prepotencia. Es decir, que Pablo VI lo podemos entender después, su gran vocación democrática, el gran dolor por el fascismo que lo va a retirar de la FUCI, de la Asociación de Estudiantes Católicos Italianos, y va a encontrar mucha resistencia también en la misma Secretaría de Estado. Hay un dato que quisiera destacar. Al principio, cuando va a estallar la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII tiene un radiomensaje importantísimo que en cualquier estudio de historia saldrá para evitar finalmente la guerra,
Y hay una frase que hoy está más que demostrado, que la escribió Pablo VI, entonces Montini. Entre otras cosas, Montini es estudiado en las clases de literatura italiana como un clásico, y la frase es esta, muy conocida: aún se está a tiempo, nada se pierde con la paz, todo puede perecer con la guerra. Ahí habla el corazón de Montini: nada se pierde con la paz, todo puede perecer con la guerra. De pronto, siendo un diplomático importante, Pío XII lo saca de Roma y lo lleva a Milán, a la gran archidiócesis de Milán, la diócesis más importante de Europa en aquel momento y todavía. A mí lo que me llama la atención de Montini, y esto es propio de las personas grandes, es que de haber sido toda la vida un diplomático, un hombre de despacho, un burócrata, sin embargo, no perdió nunca su corazón, su alma de pastor. Y por eso, en cuestión de días, se convierte en un gran arzobispo en Milán. El obispo de los obreros, el obispo de la gran misión cittadina, el obispo de los artistas, lo que en Italia, sobre todo en Italia, se debe al arte moderno. Ahí está Montini. Muere Pío XII, el gran papa de la posguerra, de la guerra mundial. Viene un hombre sencillo, amigo de Montini, de su tiempo de nuncio, que conocemos como Juan XXIII, San Juan XXIII, y a los pocos años muere Juan XXIII, dejando una iglesia con un concilio abierto, con gente que no acepta el concilio, y ahí aparece la figura ya de Pablo VI. Pablo VI, que decide continuar el concilio, que pone en marcha el concilio, que lleva adelante la difícil etapa posconciliar. Como no me quiero alargar, sí quisiera destacar 3 puntos que me parecen importantes de los muchos que se podían hacer del pontificado de Pablo VI. En primer lugar, vosotros sabéis que un papa en su primer documento, en su primera encíclica, suele ser programática. Al poco de ser papa, él escribe una encíclica que se llama Ecclesiam Suam, que hoy sabemos que está escrita desde la primera a la última letra a puño de él, o sea, es suya entera, sin una tachadura. Vosotros ya escribí en ordenador, pero ¿sabéis lo que es escribir una carta encíclica sin una tachadura? Pues Pablo VI escribe Ecclesiam Suam. ¿Y cuál es el tema de Ecclesiam Suam? Algo que hoy nos puede parecer, por lo menos a mí me parece, de lo más normal del mundo, pero entonces saben muy nuevo. Él empieza diciendo, bueno, quiero tener una conversación epistolar con vosotros, y define a la Iglesia como diálogo. Y habla del mundo con simpatía. Esto en el año 64 es fundamental y me atrevería a decir casi revolucionario. La Iglesia tiene que dialogar, la Iglesia tiene que mirar al mundo con simpatía, la Iglesia no tiene más foco que Cristo y Cristo siempre nos llama a la reforma. Esta palabra que hoy puede parecer habitual no era tan habitual en la Iglesia de aquel tiempo. La palabra reforma, reformar la Iglesia, diálogo con el mundo moderno, mirar con simpatía y con honestidad. ¿Y qué es mirar con simpatía y con honestidad al mundo? Y dice el Papa 2 cosas: reconocer lo bueno que tiene el mundo y, en segundo lugar, presentarse según lo que somos, sin maquillaje, según lo que somos. Esto podríamos decir que tiene muchas implicaciones también en nuestro mundo, en nuestro momento. Y la segunda característica, el segundo elemento que quiero sacar del pontificado de Pablo VI es otra carta encíclica, esta de carácter social, que es la Populorum Progressio. El progreso de los pueblos. Es en el año 67. Y habla de algo que a vosotros también os parece muy natural, pero que en aquel momento no es tan natural. Habla del desarrollo integral de los pueblos. Es decir, es importante la economía, es importante el progreso material de los pueblos, pero no es suficiente ni lo económico ni lo material, sino que el verdadero progreso supone un progreso de toda la humanidad,
de todo lo que supone la humanidad. Por eso aparecen aquí conceptos que son tan importantes, el concepto solidaridad, que hoy es tan actual, o el concepto también de justicia. No puede haber paz si no hay justicia. La justicia es la base de la paz. Y hay una frase que también ha quedado muy marcada de la Populorum Progressio. El progreso, el desarrollo, es el nuevo nombre de la paz. Si no hay desarrollo, si no hay progreso, no podrá haber paz. Por tanto, una visión global del hombre, una visión global de la humanidad. Y el tercer elemento y último elemento, Pablo VI es el Papa de los gestos. Es el primer Papa que se quitó la tiara. Me imagino que sabéis lo que es la tiara, ¿no? Aquella corona que le ponían a los papas, que tenía una triple corona para significar el poder del Papa. El Papa se quita la tiara, la vende para los pobres. Hoy se puede ver en un museo en Estados Unidos. El Papa es el primero que empieza a hacer viajes por el mundo entero. El Papa es aquel que tiene gestos de lo que llamamos colegialidad, de querer que todo el mundo pueda hablar en la Iglesia, crea el sínodo de los obispos. Pero me voy para terminar, a quedar en un discurso. Pablo VI es el primer Papa que va a la India, que va a Colombia, que va a Filipinas, que va a la tierra del Señor, pero también es el primer Papa que va a la ONU y le habla a la Asamblea General de Naciones Unidas. El Papa se presenta diciendo: solo viene un amigo de la humanidad. Y presenta la imagen de la Iglesia como la Iglesia servidora. Serviros, dice el Papa, en lo que está a nuestro alcance, con desinterés, con humildad y con amor. Define a la Iglesia como experta en humanidad. Y ahora sí que termino con algunas frases de este discurso, que es un tratado de moral política, de filosofía política, de pensamiento político. El orgullo es lo que destruye la fraternidad, dice el Papa. Nunca jamás los unos contra los otros. No es posible amar con armas ofensivas en la mano. No basta alimentar a los que tienen hambre. Es necesario, además, asegurar a todo hombre una vida conforme a su dignidad. El edificio de la civilización moderna debe levantarse sobre principios espirituales, los únicos que se sostienen, los que son capaces de iluminar a la humanidad. Por eso el cardenal Herrera Oria, cuando creó una fundación en la que vosotros estáis estudiando, pensó en Pablo VI. Pablo VI sin duda ha sido definido el Papa, el primer Papa moderno, el Papa del diálogo, pero creo que Pablo VI todavía tiene una lección muy importante también para vosotros, que tenéis en vuestras manos el futuro de España y el futuro de la humanidad. Creo que teniendo como modelos gente grande, seremos también nosotros grandes. Si tenemos modelos mediocres, desgraciadamente nosotros también seremos mediocres. Yo deseo que tengáis modelos grandes para ser grandes como espera la sociedad de vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Ginés. Voy a pedirle a la opositora al cuerpo diplomático, Marina Caballero, que se acerque y presentará a Pilar Cuesta. Doña Pilar Cuesta del Oño es letrada del Consejo de Estado. Forma parte de la sección primera de dicho Consejo y trabaja los asuntos procedentes de los ministerios de la Presidencia, de Asuntos Exteriores, de Política Territorial y Función Pública. Aprobó sus oposiciones en 2005. Fue la primera persona de su tierra natal,
las Islas Canarias, en conseguirlo. Jesús Avezuela fue uno de sus preparadores. Doña Pilar colabora con distintas causas sociales y escribe en publicaciones especializadas. Estudió en Madrid y fue colegiada en el Colegio Mayor Santa María del Pino. Está felizmente casada, tiene 2 hijos y quienes la conocen destaca su buen talante, su capacidad intelectual y valores personales, con un marcado afecto a su tierra y a su familia de origen. Muchas gracias por su presencia, por compartir con todos nosotros y por transmitirnos su buen hacer, su perspectiva como mujer y funcionaria ante el tema que nos convoca, la ética del funcionariado público. Buenas tardes a todas y a todos. Como buena opositora cojo el cronómetro para medir el tiempo y no pasarme. Sí. Quisiera comenzar agradeciéndoles a todos la oportunidad de estar aquí hoy en un acto tan relevante para ustedes como es el inicio del curso, lleno de expectativas y de ilusiones y seguro que de mucha suerte para los que se examinen. Quería comenzar agradeciendo al presidente de la Fundación Pablo VI, Monseñor Ginés García Beltrán, la bella semblanza que ha hecho de Pablo VI, a Laura Moreno por haberse acordado de mí, haber pensado en mí para el acto de hoy, y a Jesús Avezuela, que además de compañero en el Consejo de Estado y preparador es un amigo cercano y al que tengo gran afecto. Cuando supe que tendría la oportunidad de compartir con ustedes un acto como el de hoy, se me propuso como tema nuclear el de la ética del funcionario público, que me parece que es un tema de gran actualidad, pero de difícil concreción, porque aunque todos los aspectos relacionados con el código de conducta de los funcionarios públicos ahora está muy regulado y parece como muy objetivo y muy evidente, pues yo creo que no lo es tanto. Y quería comenzar haciendo referencia a el contexto en el que nos movemos hoy en día los servidores públicos y todas las personas en general como consecuencia de la vorágine del día a día, que estamos acostumbrados a una inmediatez tan grande y a una forma de conseguir acción-reacción que hemos perdido en cierta medida la capacidad de reflexión. Y yo quería hacer hincapié en la relevancia que tiene la reflexión como una actitud a tener en cuenta permanentemente como una facultad irrenunciable que además creo que es determinante para no solamente para el desarrollo del ser, en tanto que la reflexión, si consultan las acepciones que la Real Academia contiene del término reflexión, la tercera es ver el reflejo de uno mismo. Yo creo que la reflexión como actividad de autoconocimiento es muy relevante, pero además la reflexión es importante a efectos de la ética, porque como señala Amelia Valcárcel, que es una catedrática de Filosofía Moral y Política, en su obra Ética Pública y Buen Gobierno, la ética es una reflexión sobre lo que hacemos. Es decir, no se trata tanto de un concepto que envuelva en sí mismo normas de conducta, sino que la ética es una reflexio, como decían los latinos, un acto de volver atrás sobre la moral, que es donde realmente se encierra un verdadero conjunto normativo conductual. Entendida así, por tanto, la ética como un metalenguaje, yo creo que el acercamiento a la ética del funcionario público debe hacerse desde esta reflexión a los principios que deben inspirar el comportamiento de los servidores públicos. La toma de conciencia de la necesidad de identificar estos principios que deben de integrar la ética del funcionario público, pues esta toma de conciencia tuvo lugar tanto en Estados Unidos como en Europa, a raíz de una serie de escándalos que pues pusieron sobre la mesa el incumplimiento sistemático de aspectos que se entendían como evidentes, como presuntos y que operaban de una manera íntima en cada uno de los sujetos en su esfera privada y sobre todo en su esfera pública y que luego no fueron así.
Ejemplo de ello fue el escándalo del Watergate en los años 70 y posteriormente también en Estados Unidos el caso Plame. Y en Europa pues ha habido también varios casos de, que han destapado escándalos públicos con temas de corrupción. Por ejemplo, en Francia el escándalo Cahuzac, con un ministro francés de Hacienda Pública que después pues tenía muchísimo dinero en paraísos fiscales. En Italia con el escándalo Tangentopoli, que empezó en Italia con una búsqueda de temas de corrupción política y que terminó pues tirando abajo a toda la clase política italiana en la década de los años 90. Y en ese contexto pues se puso de manifiesto la necesidad de identificar y tipificar, por así decirlo, los principios que debían de integrar esta ética del funcionario público. En este contexto, a mí me parece relevante una iniciativa que tuvo lugar en Reino Unido. Se creó un comité de expertos a propuesta del primer ministro británico y presidido por un juez, el juez Nolan, que dio lugar a un estudio que concluyó con un informe conocido así como el informe Nolan, en el que se establece una serie de reflexiones y de recomendaciones para el funcionamiento de la vida pública en general, es decir, orientado a políticos, parlamentarios y funcionarios, servidores públicos. Se vinieron a identificar los 7 principios de la vida pública, que a mí me parece que son bastante interesantes y quiero aquí citar. En primer lugar, la capacidad de asumir el interés público, es decir, que el interés general que preside el funcionamiento de la administración y que justifica su existencia debe ser lo que a su vez guíe el funcionamiento, la actuación de los servidores públicos, de los funcionarios públicos, y que a la hora de adoptar decisiones estas estén orientadas por ese interés general, por ese fin general que preside su actuación. En segundo lugar, la integridad. Es el principio de integridad que efectivamente tiene muchas connotaciones morales y que desde una perspectiva objetiva, por así decirlo, si quisieran sustraerse de un contenido estrictamente moral, no deja de tener un contenido importante, en tanto que el funcionario debe de no ponerse en situaciones que le comprometan desde una perspectiva personal y desde una perspectiva económica y financiera. Es decir, que no contraiga relaciones que puedan influir en el desarrollo de su actuación pública. En tercer lugar, la objetividad. La objetividad en el desempeño del puesto, la objetividad en su actuación, la objetividad en la toma de decisiones a la hora de, no solo de adoptar decisiones concretas, sino a la hora de los nombramientos públicos, las firmas de contratos, las recomendaciones de individuos para puestos, para premios, para beneficios, es decir, la objetividad total que debe de regir este funcionamiento de los servidores públicos. La responsabilidad, en el doble sentido de la conciencia de lo que se está haciendo y las consecuencias de la propia actuación, y la responsabilidad en el sentido de responder cuando alguien exija una explicación respecto de lo que se ha actuado, es decir, la necesidad de dar respuesta a mecanismos de control que deban de ponerse al servicio de la administración. En quinto lugar, la transparencia, que es ahora mismo uno de los principios que está más en boga en el mundo de lo público y que efectivamente, aunque ahora, sobre todo en España, estamos dándole un gran valor al principio de transparencia en cuanto a funcionamiento de la administración y de todas las instituciones en general, es un principio que ya, como señalaba, en la década de los 90 se configuró como uno de los principales que debían guiar la actuación de los funcionarios públicos, de los servidores públicos, de todos aquellos sujetos que tienen una faceta pública, políticos y parlamentarios, respecto de toda su actuación y en concreto respecto de los motivos que determinan la adopción de decisiones, es decir, la necesidad de motivar los actos con elementos objetivos. La honestidad del personal de la administración, que debe declarar cualquier interés privado que tenga y debe de tratar de mantener alejados esos intereses privados de aquellos que guían su actuación pública, y la capacidad de decisión, que yo creo que también es un elemento fundamental
que no se desarrolla, a mi juicio, de manera suficiente en la actualidad, pero que en el mundo actual y en el desarrollo de los hechos evidencia que es un valor necesario, que no es tan común como debiera y que es fundamental a los efectos de ser resolutivos, no solo en la empresa privada, sino también en el ámbito de la administración pública. Hay que tener capacidad de decisión y de liderazgo. Pues bien, fruto de toda esta tendencia iniciada a través de este informe Nolan y de otras iniciativas semejantes, muchos países han venido a elaborar códigos éticos de conducta de los funcionarios públicos. En el caso de nuestro país se ha venido a tipificar, se ha venido a regular expresamente cuáles deban ser estos principios que guían la actuación de los funcionarios públicos. Existen muchos autores que son críticos con esta decisión de elevar a una norma con rango de ley aspectos que en última instancia tienen un trasfondo de carácter moral y como tal pues de carácter íntimo y personalísimo. No obstante, Adela Cortina, es una catedrática de ética y filósofa española relevante, señala que la ética sirve para formar profesionales y no solo técnicos. Sostiene que la ética incide en la formación técnica del sujeto, lo envuelve y lo transforma hasta convertirlo en un profesional. Señala que para ganar músculo ético es necesario quererlo y entrenarse, como el deportista que intenta día a día mantenerse en forma para intentar ganar limpiamente competiciones y anticiparse a los retos que están por venir. Por ello, quizás esta tipificación de los principios que deben de inspirar el código de conducta de los funcionarios pueda contribuir o coadyuvar a entrenar este músculo ético. Los principios se contienen, como saben, me imagino, en la medida en la que casi todos son opositores o lo han sido, en el Estatuto Básico del Empleado Público. El título tercero, en su capítulo sexto, regula los principios, derechos y deberes, así como el código de conducta de los funcionarios públicos. Yo no voy a darles el listado de principios porque son muchísimos y bueno, los tienen a golpe de libro. Sí quisiera señalar algunos aspectos que me han llamado la atención y que merecen, yo creo, que una reflexión. Muchos de los principios que se configuran como elementos integradores de este código de conducta de los funcionarios públicos son en realidad principios y valores que inspiran el sistema del Estado social y democrático de derecho, la lealtad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, el respeto al principio de igualdad. Otros muchos, sin embargo, son propios del funcionamiento de la administración pública. Por ejemplo, el artículo 51 del Estatuto Básico integra dentro de estos principios que fundamentan la actuación de los funcionarios principios tales como el de igualdad, mérito y capacidad para el acceso de la función pública. Es decir, yo encuentro que existe una cierta confusión en esta regulación en cuanto a lo que son valores éticos en el funcionamiento de la administración pública y en la actuación de los funcionarios y principios propios del Estatuto de la Función Pública y del acceso a la función pública en sí mismo. No obstante lo cual, se enumeran muchos principios relevantes, como es el caso del principio de transparencia, el de eficacia, el de diligencia, que se establece en 3 artículos consecutivos, en el 52, el 53 y el 54, el deber de diligencia en las tareas que tengan asignadas, la necesidad de velar por los intereses generales, la objetividad, la integridad, la neutralidad, la honestidad, la ejemplaridad, la transparencia, la austeridad, que es otro de los principios que ahora está tan en boga y que obliga a velar constantemente por el adecuado empleo, no solo el adecuado empleo de los recursos públicos, sino en que esto sea contenido y comedido. Es decir, se contienen numerosos principios, pero a mi juicio no se establece un verdadero código ético, en el sentido de valores subjetivos que deban de operar en el funcionamiento funcionamiento y en el día a día del servidor público. Sí es cierto que se establecen muchos aspectos que tienen trascendencia en el plano relacional, por así decirlo, del servidor público respecto de los sujetos privados y se han venido a introducir respecto de la legislación anterior, respecto de la Ley 30 de 1984, muchos aspectos que evidencian los problemas que se han materializado en la sociedad. Pues
aspectos relativos a evitar conflictos de intereses, aspectos relativos a evitar la agilización o resolución de procedimientos en los que se tengan intereses o familiares o personas cercanas tengan intereses, pero encuentro que no se puede establecer un verdadero código ético para el funcionamiento de la administración y el ejercicio de sus actividades por los ciudadanos. ¿Por qué? Porque en última instancia yo creo que este código ético debe tener algo de personal. Es decir, debe tener algo de propio, de valores propios que atribuyan, doten de un contenido distinto, de una trascendencia distinta a estos principios que se enumeran en la ley. Y quería hacer referencia fundamentalmente a dos aspectos, dos principios que yo creo que son muy relevantes. Y son, por un lado, la razonabilidad y, por otro lado, la ejemplaridad. La razonabilidad porque, por mi experiencia al servicio de la función pública durante todos estos años, me he dado cuenta de que al final es fundamental dentro de esta forma de actuación del funcionario público la necesidad de tener presente que en última instancia debemos de coadyuvar a facilitar la toma de decisiones, la satisfacción última del interés que guía la administración y al que servimos, del que somos servidores públicos y que deba ser un interés general superior al propio del individuo, al propio, a veces incluso de la institución, al servicio de la idea del Estado. Es decir, yo creo que el funcionario público debe tener siempre presente como valor superior el de la vocación de servicio público. La vocación de servicio público y desde ahí esa razonabilidad, esa capacidad para, en ocasiones, saber transigir, saber modular, saber acercar posiciones y conseguir esa satisfacción última de intereses generales. Y, por otro lado, hacer referencia a la ejemplaridad, porque el hombre, de modo necesario, imita el ejemplo de otros y es ejemplo para los demás. Señala el filósofo Javier Gomá, en su tetralogía de la ejemplaridad, que la estructura modelo-copia, inherente al modelo, a la idea de imitación, subyace a toda la premodernidad. Se ha operado tradicionalmente con determinados tipos de estructura modelo-copia, con inspiración pues, en la naturaleza primero, en las ideas después, en los antiguos posteriormente, y sin embargo que en la modernidad, en la posmodernidad, hay una nueva forma de estructura modelo-copia y que radica en la imitación de modelos. Es decir, estamos en una sociedad que ha perdido mucha carga moral respecto de tiempos anteriores. Creo que estamos en una situación, en un contexto de crisis ideológica bastante evidente que hace más necesario que nunca encontrar modelos de conducta en los que orientarnos. Cuando yo preparaba la oposición, me acuerdo que leí un ensayo que me llamó mucho la atención de un autor que se llama Francis Fukuyama, que se llamaba El fin de la historia, y sostenía que el triunfo de las democracias occidentales cuando había caído el comunismo era el fin de la historia, porque el Estado social y democrático de derecho y la democracia contemporánea eran el fin de la historia, es decir, se había llegado a un momento de evolución de la teoría política que era insuperable. Entonces, ese era el fin de la historia. Sin embargo, pues en solo 15 años o 20 años se han producido unos cambios sociales, económicos de tal envergadura que se ha producido una situación de crisis económica terrible que a su vez ha determinado el nacimiento de movimientos populistas por un lado, movimientos de extrema derecha por otro, es decir, problemas de terrorismo, y yo creo que esta sensación de perfección de la historia ha desaparecido, ¿no? Absolutamente. Y quería señalar por ello que una cita que me pareció muy interesante porque me ha dado mucho que pensar de un autor que se llama Salvador Giner en su obra El rapto de la moral, que vivimos en un mundo huérfano de genuinos valores morales que trasciendan la mera retórica de las palabras y a la bancarrota de la fe parece haberle sucedido el racionalismo ilustrado. Ver la fe resquebrajada, la esperanza secularizada y la caridad hecha jirones debería llenar de gozo al racionalista imbuido de progresismo tradicional, pero las sublimes conquistas prometidas no aparecen por ninguna parte. Yo creo que los aquí presentes tenemos la inmensa fortuna de abrazar principios propios del humanismo cristiano que inspiran y transforman aquello que tocan. Por eso mismo creo que ese pensamiento trufado de valores es lo que debe dotar de un contenido distinto y cualificado
ese corpus ético al que nos hemos referido y que está en el derecho positivo, pero que yo creo que nosotros podemos configurar de una forma distinta, haciendo que sea un corpus ético embebido de creencias y de pasiones en el buen hacer, es decir, que no sea algo puramente programático, sino real, de manera que nuestra manera de trabajar resulte inspiradora para los demás. Por ello, para concluir, quería citar a Aristóteles, que me parece el principio del pensamiento en general. En su Ética Nicómaco señalaba que la virtud no nace de la naturaleza del individuo, es decir, no está en el individuo la virtud, pero sí está en el individuo de manera natural la capacidad de entender las virtudes y de perfeccionarlas con la costumbre. Es por ello que la virtud es el hábito por el que el hombre se hace bueno y realiza bien la obra que le es confiada. Yo estoy convencida de que todos ustedes lograrán ambas cosas y quiero desearles para ello muchísima suerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Tenemos un tratado a reflexionar, sumamente interesante y sin duda muy efectivo para vuestro futuro. Voy a pedirle a Paula Mayo, opositora de Judicaturas, que se acerque, por favor. Va a agradecer con un detalle a Pilar Cuesta y luego va a ser la presentadora del siguiente momento del acto. Entrega de medallas de la Residencia León XIII. Se trata de la insignia de la Residencia León XIII, que destaca la permanencia y la vivencia de los valores de la misma por parte de las opositoras que llevan al menos 2 años. Está realizada sobre una base de madera de olivo con amplio significado bíblico y forma parte de la tradición de muchos pueblos. gustaría hablar un poco de lo que son el día a día y la motivación. A ver, lo primero decir que, bueno, que obviamente que no voy a decir lo mítico, ¿no? De que esto es una etapa muy dura, que tiene sus recompensas, ya todos lo sabemos, pero bueno, creo que es bueno saber que la competitividad en donde estamos nosotros es importante. No hay que negar lo evidente, lo que pasa que es una competitividad sana. Está claro que todos nos comparamos, más en una residencia, siempre la gente, pues no sé, que vive en Madrid dice, ¡buah, ni de broma podría estar en una residencia, todo el mundo haciendo lo mismo, qué locura! Pues para nada, yo creo que además cuando suspendes te das cuenta de que no dependes de los demás, sino que dependes de ti, ¿no? Que da igual lo que hagan los demás, que si a ti te sale mal el examen, pues estás fuera, y si te sale bien, pues estás dentro. Entonces ya puede ir, de hecho yo por ejemplo tenía el número 1 delante de mí en notarías y obviamente pues te agobia y piensas, buah, el mejor de la promoción va adelante, y luego pues te das cuenta que si tú lo haces bien apruebas y sin embargo en registros el que iba delante de mí suspendido yo también, o sea que da igual. Y entonces eso, competitividad pero sana. Estamos en una red y yo creo que la gente aquí en esta residencia, la verdad que para eso no es nada competitiva en el sentido malo, sino todo lo contrario. Luego, por otro lado, también me gustaría decir que el descanso es esencial todos los sábados o el domingo, el día que sea, que nunca se rompa esa rutina de siempre descansar aún las 2 semanas antes del examen. Todos tendemos a, no, tengo que estudiar porque no me da tiempo. Yo creo que si no se descansa, al final pues acabas, no sé, un poco colapsado. Y luego también
Nada, decir un poco que hay que ser humilde, ¿no?, en la vida, tanto en los estudios como en todas las etapas. Y nada, y respecto a la humildad, pues eso, me gustaría como un poco decir pues que todos cuando estamos dentro, no sé, yo creo que venimos como de un ambiente en el que pues somos siempre los mejores, ¿no?, del cole, de la uni, y luego pues te juntas con gente que es muy buena y dices, no voy a probar en mi vida, y porque yo qué sé, los demás... Entonces, ser humilde y decir, bueno, me ha ido bien en la vida, pues ahora también, y confiar en ti y pensar que no sé, que porque los demás también sean muy buenos y estés al lado de gente muy buena, que tú también lo has sido siempre, no creerte ni mejor ni peor, simplemente pues confiar en ti y ir a tope. A ver, son momentos duros, la gente que es que me hace gracia estar diciendo esto porque hace menos de 8 meses estaba sentada ahí, entonces no sé, pero bueno, que gente a la que, ¿sabes?, la mayoría que están aquí le estoy hablando y me conocen de toda la vida, bueno, de toda esta época, y nada, y saben lo que es estar con un moño, un pijama y a muerte estudiando y que no hay nada más, pero bueno, creo que al final... nada, con confianza y con ganas, lo importante es tener siempre una meta, el día a día, tener objetivos y decir, bueno, pues son unos años que voy a invertir en mi vida, que pensamos que se acaba el mundo, que no salgo, que no veo a nadie, que no sé nada. Yo de hecho me llegué a quitar WhatsApp una época, no tenía Facebook, no tenía Instagram, no tenía nada, o sea, no hablaba con nadie, menos con la gente de la residencia, y al final pues es que yo creo un poco lo que hay que hacer para... Bueno, cada uno tiene su sistema, ¿no?, pero para llegar al final y que las cosas vayan bien. Se renuncia a la vida, pues sí, literal, o sea, se renuncia a todo, menos el día de descanso, pero no sé, creo que al final pues hay que tener las ideas claras y tener un poco pues la meta en la cabeza y con ganas, aunque sea un sufrimiento, pero un sufrimiento con alegría, porque la verdad es que luego pasa, y a mí, pues no sé, parece que fue hace 50 años cuando aprobé y no ha pasado nada, y la verdad que lo pienso ahora y digo, todos los malos ratos que yo me llevaba y siempre, ay, si suspendo no voy a poder seguir, y luego pues no sé, cuando sales un poco se te olvida y lo recuerdas hasta con alegría, y ya sé que me vais a decir imposible, bueno pues sí, porque luego llega la época del trabajo, empieza de verdad la responsabilidad, que dependes, pues ya tienes que pagar nóminas, tienes que dirigir a gente, o sea, te encuentras en una situación en la que realmente ves ahí la responsabilidad real, o sea, obviamente ya has pasado una etapa que es de ya tengo mi trabajo, pero ahora no lo he hecho en mi vida y no sé, te vienen los problemas como reales. Y nada, entonces yo creo que al final, y ya concluyo, que he prometido que iba a acabar poco, en resumen pienso que bueno, que la oposición lo que hace al final es, ¿no?, que te imprime un carácter que al final se va a desarrollar el resto de tu vida, que duran más años que los años de oposición, y que es importante saber sufrir para después aprender a sufrir en otras etapas de tu vida, y que todos hemos estado en momentos muy duros, que piensas que se acaba el mundo no se acaba, se sale, y bueno, y que yo solo pues me gustaría animaros a que sigáis con ilusión, con ganas todos los días, que el día a día es muy duro, pero que dentro de la rutina pues que os apoyéis unos en otros, como hacemos todos, que luego se aprueba y bueno, y te quedan amigos, que la verdad que es una sensación muy guay, y nada, que animaros, que cualquier cosa, de verdad, que bueno, los que me conocen más saben que yo estoy siempre ahí, y bueno, un poco pasota con el móvil, pero que quien me escriba y que yo siempre estaré ahí para intentar ayudar, y nada, y concluir simplemente en decir que no sé, que creáis en vosotros mismos y que confiéis en Dios, que es donde al final nos tenemos que dejar un poco en manos de Dios, que haz todo lo que depende de ti y confía como si todo dependiera de Dios. Muchas gracias. Bueno, que lo primero también dar las gracias a la residencia por haberme invitado y haberme permitido decir unas palabras, aunque bueno, hubiese agradecido también que me lo hubiesen dicho con un poco de tiempo para preparar algo, pero pues bueno, bueno, pues a mí me han pedido un poco que hable de mi experiencia tanto en la residencia como en la vida opositora, y no voy a poder hacer tantos agradecimientos como Amalia porque si no nos va a dar tiempo a cenar, así que bueno, voy directo al grano. Yo no sé si vosotros ya desde chiquititos sabíais si queríais opositar o no, pero yo la verdad que de niño a mí me gustaba leer y jugar al fútbol, y de lo primero no se vive, y que me haya visto lo segundo pues tampoco.
Entonces, poco a poco va pasando el tiempo y ya llega un momento en que decidí opositar, así que mi padre no quería que me quedase en un piso, que era lo que yo quería con mis amigos, así que empecé a buscar residencias y bueno, en esta me dijeron que tenían un buen gimnasio y la verdad que no vine ni a verla y no puedo compararla con otras porque la verdad que tampoco he estado en otras, pero bueno, he estado 6 años y la verdad que creo que puedo dar una opinión bastante fundada, que la verdad que mi primer año aquí yo pasaba poco tiempo aquí porque tenía amigos que opositaban fuera, iba con ellos a la biblioteca y al final venía aquí casi solo a dormir. Y luego a partir del segundo año ya empecé a quedarme más aquí y a conocer más a la gente y de verdad que os recomiendo que conozcáis a la gente todo lo posible y que os llevéis bien y seáis buenos entre vosotros porque nadie os va a entender mejor que otro opositor y de verdad que a la larga se agradece porque todos tenemos los mismos problemas y las mismas malas rachas y al final tener a alguien que te apoye cercano al que puedas ir a picarle a la puerta de su habitación es algo que de verdad que no tiene precio. Y entonces pues nada, aquí estamos en la residencia, todos hemos tenido momentos mejores y peores, pero bueno, que de verdad que es una experiencia muy buena haber estudiado aquí. Entonces luego, en relación con la oposición, pues bueno, no sé, es que yo he estado 6 años opositando, que son muchos, pero luego en realidad tampoco son tantos, y no sé, yo os puedo contar que yo empecé muy fuerte y me iban muy bien las cosas al principio, y luego en un momento dado se torcieron, o sea, yo creo que no cambié las cosas, pero sencillamente empezaron a ir a peor, y por eso yo os puedo contar una experiencia un poco más completa, yo creo, y yo en ese sentido os quiero decir que en ningún momento os desaniméis, porque a veces van mal las cosas, y van mal bastante tiempo o lo que sea, pero que si tú trabajas de verdad, al final las cosas acaban saliendo bien y por otra parte que tampoco os confiéis demasiado, porque aunque las cosas estén saliendo bien, esto es muy duro y si tú estás haciendo las cosas bien, alguien las está haciendo mejor por detrás, o sea que al final pues nada, tenéis que intentar hacerlo lo mejor posible y estar tranquilos. Y pues nada, una vez dicho esto, recordaos eso, que intentéis estar aquí lo mejor posible, llevaos bien y trabajad mucho, que ya veréis cómo vais bien y que parece que la vida opositando es muy dura, pero de verdad intentad ser lo más felices posible y tomadlo con optimismo. Muy bien, muchísimas gracias Amalia y Eduardo. Vamos a pedir a Luis Mazorra Incera, a quien todos conocemos, compositor y magnífico intérprete, que nos ofrecerá, como es habitual en nuestro acto, unas notas musicales finales con las que coronamos el acto académico. Tenéis el programa en vuestras sillas y también lo tenemos en la pantalla.
y bueno, me dije, qué bonito que suena una trompa con tono otoñal. Entonces, después de que toque la segunda sonata, le voy a pedir a Miguel Ángel Ruiz, un novato del primer año del Colegio Mayor, un rookie, en esta novatada que le he tendido, que consiste en salir dentro de un momento para que escuchéis una trompa, además en un lugar tan amplio como este, probablemente va a llenar mucho más la sonoridad. En una obra que luego ya os comentaré cuál es, porque es también muy, digamos, conocida y reconocida. La obra en cuestión es la melodía para trompa más conocida que existe. Quizás de las pocas que comienzan y terminan con la trompa en la orquesta, y voy a hacer la parte de orquesta, un pequeño arreglo bastante sencillo. Pensar que también la obra en la que está inscrita esta melodía es la sinfonía, la obra sinfónica más tocada en todo el mundo, más tocada en España, más frecuentada en España. No voy a hacer una clase, preguntaría cuál creéis que es, pero no sé si ibais a acertar, ¿alguien lo sabe? No. Bueno, es la quinta sinfonía de Tchaikovsky, es la obra que más se toca, a poca diferencia de otras, pero depende de la estadística, habrá alguien que lo pueda discutir, pero en principio el año pasado se hizo por lo menos 6 o 7 veces en Madrid esta sinfonía. Bueno, después de 25 minutos del primer movimiento muy turbulento y muy alegre, viene este movimiento calmado, andante cantabile, o sea que otoñal, se dijo al principio, un tono otoñal, que vais a escuchar.
Muchísimas gracias. Seguimos el encuentro en el hall de este mismo auditorio. Muchas gracias a todos y por este final especial.